Así que muy buenas madrugadas, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas madrugadas, profe. Buenas madrugadas, Jenny, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Tú sabes que estamos acá todos, sí, claro, estamos de lejos, siempre uno de lejos parece que, pero estamos aquí con la certeza de acompañarlos, de darle el calor a todos los venezolanos que quieren sentirse libres y que quieren enfrentar la realidad de un país tan hermoso, esperando ansiosamente. Claro, nosotros no dormimos, estamos despiertos viendo los acontecimientos. ¿Cómo está Venezuela, Noel? Bueno, Venezuela está en esa tensión electoral ya habitual, porque en estos 17 años, 16 años de la revolución de chavista, esta revolución socialista, esta viene a ser la 19ª o la 20ª elección de carácter nacional al cual es sometido el país. Con eso se ha vestido de democracia esta desgracia en eso, casi 20 oportunidades en menos de 16 años de gobierno. Es increíble que cómo se ha desvirtuado en Venezuela el significado de la palabra elección. Entonces, está Venezuela con lo que le digo ya una tensión preelectoral habitual, con una carga adicional de violencia, porque durante estos años el régimen se dispuso de una manera muy eficiente en uno, la multiplicación de votantes virtuales, y otra, que es la carga adicional que estamos sintiendo más hoy, que es la violencia. El régimen de una manera muy clara y muy decidida no solo abonó la nación en votos, en votantes fantasmas, sino también la abonó en armas reales. Y hay algo ha estimulado al régimen una violencia que tiene a la gente con cierto nivel de angustia adicional. Sí, lo está haciendo a propósito, por supuesto, para generar, como se decía, el miedo y que la persona o no vaya a votar o que lo van a buscar los soldados de los comunistas del pueblo, los bolivarianos, ¿no? Para que lleven a votar. La gracia es que la gente la gente igual va a ir a votar. El país, hay un inmenso sector del país que le han hecho creer que la vía para expresarse es esa. Bueno, y ya mañana estaremos frente a esa nueva realidad, ¿no? Vamos a repetir, ya es imposible ya es imposible evitar que se vuelva a vestir de democracia esta desgracia, pero hoy tenemos un plus adicional. Hay una gran cantidad de ese país que insiste en que esa es la vía, que quiere ir a defender el hecho de su acción política. No es la primera vez que ese discurso está, ¿no? Pero ahorita, frente a un gran proceso de vacío que existe en el liderazgo político actual en el país, tenemos un fenómeno muy especial. La gente quiere, de una u otra manera, hay sectores de la sociedad que están ya dispuestos a sobrepasar la estructura política que nos ha venido acompañando hasta ahorita, que nos trajo hasta acá, que trajo el chavismo y que nos mantiene todavía sumidos en el chavismo. Pero ya hay un sector del país que se cansó. Y ese sector del país también debe estar buscando en la expresión política de mañana, más allá de la expresión electoral, buscando darle espacio a la libertad de Venezuela, al retomar el camino de la libertad, a generar un camino de cambio y tomar esta corriente de esta Latinoamérica que usted mencionaba hace rato, de una Latinoamérica un tanto más despierta. Pues esta ola de aire fresco que trajo el triunfo de Macri ha insuflado un sentir especial en el país, y ojalá que ese sentir se convierta en una realidad, que no se quede en que después de que el gobierno cometa el fraude y después de que los adormecedores llamen al país a quedarse en calma y acepte el fraude, el país diga no, vamos a ir por nuestro cambio real y vamos a recuperar la nación.
Hago una pregunta ya que estamos, porque vamos a ir preparando para mucha gente y quisiera que me dieras una información, por favor. Referente, ¿qué es el Guachimán electoral? Es una página en donde la gente puede denunciar si tiene obstáculos para votar. ¿Es correcto o dice canal de noticias? No sé si era del gobierno, por eso no quiero darla. Mire, profesor, el gobierno es un artista poniendo peines, lo que nosotros llamamos peines o trampas, cualquier cosa de esta. Guachimal Electoral puede ser una página real o puede ser simplemente una página del gobierno. No puedo certificarle que sea real. Puedo decirle que es una página más de internet y aquí se ha puesto muy dudoso. Todo el tiempo tenemos que estar caminando sobre huevos porque alguien que dice estar de tu lado simplemente no lo está, o el gobierno de una vez diseña una plataforma. Aquí esa frase de Félix Czerszewski es muy clara. Ellos se organizaron muy bien en hacer su propia oposición antes de que la Real se organice y vaya contra ellos. Y en eso han sembrado muy bien el territorio, ¿no? Entonces hay que pisar con mucho cuidado donde uno se acerca. Y parte puede ser esto puede ser 100% real, pero puede ser falso, no puedo certificárselo. Sí, por eso es importante que pueda, nosotros antes de dar una noticia nos cuidamos, como bien tú dices, gracias a las informaciones que tú nos das, de que sea real de ayuda o que realmente sea utilizada por el gobierno, pero vamos a seguir investigando. Seguimos adelante. ¿Cómo? Entonces, Dime, adelante, sí, te dígame, escucho. por favor. Entonces, en este tiempo, el régimen ha sido muy inteligente en sembrar ese camino de trampas y obstáculos, ¿no? Y muchas veces, ciertas cosas que han sido reales, ciertas oportunidades de encontrarse con los caminos correctos, como quizás sea esa página web, no, no son aceptados por el resto del país por ese mismo miedo que ya el régimen nos sembró. El régimen sembró una estructura a nivel nacional y por supuesto en nivel virtual, donde la traición es el principal motor. Y entonces eso siempre ya generó una cicatriz dura en muchos venezolanos. Bueno, por eso es tan bonito poder dialogar contigo desde Venezuela y poder decir, yo creo que lo más importante acá, en este caso particular, el camino ya está hecho. Acá no se puede volver para atrás ni para adelante. Ya están dadas las elecciones, las tenemos al frente. Todo hay que sacar lo mayor, lo más, lo mejor de lo que se está haciendo para siempre, para de cualquier manera ir buscando la libertad de Venezuela. Porque sabemos Sí, que Maduro queda en el poder y sabemos lo que estos no tienen límites. O sea, los que llamamos que somos que creemos en la democracia, parecemos tontos. Nosotros decimos todo lo que va a hacer y ellos mienten todo lo que van a hacer. Quiere decir que desde el punto de vista de este tipo de gente que son mafiosos, ellos no tienen ninguna moral, ningún principio, ni que le parezca. Entonces, por eso es importante saber cómo lo combatís, porque tú combates a una persona cuando te juega de igual a igual, pero cuando tú estás al lado de un mentiroso o alguien que te está haciendo trampa para sacar beneficios para él, es muy difícil decir, nene, portate bien, sos bonito, no lo hagas de vuelta, ¿no? Una cosa así parecida. usted acaba de decir la clave de lo que nos mantiene atados a esta realidad. Aquí se quiere combatir de igual a igual con un régimen criminal que utiliza la estructura de la legitimidad de la nación, que utiliza el buen nombre de Venezuela para traficar, para, para corromper, para las cosas más vergonzosas que puede utilizarse la legitimidad de un país. La legitimidad la consigue gracias al esfuerzo ciudadano que se expresa en las urnas. Y ese trato de igual a igual, cuando se pretende tratar con las armas de la democracia, que no lo es lo que nos ha venido cimentando en esta espiral de destrucción del país. Mucho de lo que la gente del exterior no puede entender de por qué el venezolano ha venido soportando esta avalancha de burla y de burla, de destrucción que ha implantado el régimen castrocomunista en el país, es precisamente porque creen que es democracia.
porque le han hecho creer que es democracia. Y no estamos tratando con nuestro igual, no estamos tratando con una persona que se manifieste bajo las reglas de la democracia. Estamos tratando con una organización criminal que utiliza una pistola que se llama socialismo para venir acabando con la sociedad. Sí, pero Punto para poder entender ese asunto de ese igual frente al hecho electoral de mañana. Mañana nos enfrentamos a una elección de carácter parlamentario y tal como lo hemos hablado en otras ocasiones, que hablamos lo que fue el proceso de la salamandra, esa manipulación de los circuitos. Nosotros nos enfrentamos mañana a un aparato de gobierno que hizo la más salvaje manipulación de circuitos que pueda haber habido en la historia. Lo que vamos a enfrentarnos mañana es que hay circuitos donde se eligen diputados, circuitos donde no hay testigos, ni siquiera los acompañantes electorales del CNE, donde no hay ningún tipo de supervisión por parte de la oposición, porque son lo que se llaman o comunas o son sectores cerca de las áreas militares cerradas por seguridad nacional o cualquier cosa de esto, donde se eligen diputados con un número muy bajo de votos, mientras en las ciudades principales, donde por supuesto la masa opositora es una mayoría evidente y contundente, no de ahora sino desde siempre, se necesitan miles de votos para poder obtener ese diputado. Esa modificación de los circuitos es parte de esa diferencia, de ese igual que no somos. Aquel no solo lleva la ventaja, sino que tiene también las armas para patear la mesa e imponer su poder. Eso es lo que nos estamos enfrentando mañana electoralmente. La ventaja de una nueva elección es quizá que cada elección hay un sector del país que se da cuenta de que ese no es lo suficiente para poder enfrentar la avalancha comunista que se nos viene. Una de las cosas que nos distingue de cada uno de los países latinoamericanos, más en el caso de Argentina o en el caso de Brasil, es que nosotros no tenemos institución alguna. En Argentina quedan, y existe, y gracias a eso, existe institucionalidad. Había país, había una rectoría electoral limpia, había algún tipo de freno al aparato político que mantenían los Kirchner. No, en Venezuela el proceso constituyente terminó de minar el aparato político y los distintos procesos electorales fueron minando la estructura institucional, dejando un entablado político totalmente falso, el cual el gobierno coloca las cosas que sean a su gusto. El gobierno coloca, imagínense un entablado de una tarima teatral con las trampas que necesita un mago para poder subir y aparecer. Eso es lo que hace el gobierno. Viene el Tribunal Supremo de Justicia, pero tiene una trampa abajo, y si se llega a equivocar a alguien dentro del Tribunal Supremo de Justicia, desaparece, y mágicamente aparece otro muñeco del otro lado sosteniendo las necesidades que tiene el gobierno. Igualito ha venido sucediendo con cada una de las instituciones, Fiscalía, la propia Asamblea Nacional. Ahorita lo que vamos a vivir mañana, teniendo los escenarios que podamos tener frente a lo que debería de ser un evidente triunfo por parte de la oposición, podemos caer quizá en el peor escenario que vaya a vivir Venezuela, que es que la oposición consiga una mayoría simple. Si la oposición consigue la mayoría simple en la Asamblea Nacional, gran parte del país se va a volcar a que el camino electoral es la vía para la salida del problema. Y lo que vamos a conseguir con eso es que el año que viene entraremos en elecciones de alcaldes, luego la de gobernadores, alguien gritará vamos a hacerle un nuevo referéndum a Maduro, y así llegamos al 2019 con Maduro en el poder. Llegamos del 2019 con un desgaste aún más grande, vamos a estar hablando de casi 20 años de proceso revolucionario, minando la estructura nacional y con una oposición siguiendo la mentira hacia el país, diciéndole al país que esa vía es la que nos va a dar la solución. Mañana nos enfrentaremos de nuevo políticamente a un país donde el individuo va a estar cada vez más desgastado, con menos poder, con menos fuerza, con más hambre, con más adoctrinamiento, con más acostumbrado a bajar la cabeza, y eso es uno de mis grandes miedos frente al efecto electoral de mañana. Del efecto electoral de mañana, mi miedo principal no es que el régimen vaya a hacer un fraude, porque el fraude ya está hecho. El miedo es hasta dónde calculan ellos hacer el fraude. Terminar de quebrar la esperanza del venezolano y esperar en esa una reacción, que es lo que yo busco, o darle al venezolano un caramelito como el que le dieron en el 2007. En el 2007, con el aparente triunfo de la reforma constitucional, el venezolano entró de nuevo en el canal electoral, dejándole después para que en el 2009 Chávez consiguiese la reforma para la reelección eterna.
matando así el despertar de todo un país. Entonces el régimen sabe perfectamente cuándo debe dar un caramelo, cuándo debe aflojarle un poco las correas a la camisa de fuerza para que la gente sienta un espacio donde moverse y después atornilla con fuerza esa camisa de fuerza y vuelve a encerrar al país en el manicomio comunista en el que lo tiene. Está muy claro. La verdad que todo el panorama que está por verse y que de alguna manera uno hace el análisis en el futuro o los distintos análisis que puedan acontecer. Esperamos que Dios quiera que no, que puedan tener una posibilidad de marcar una gran diferencia o marcar el fraude que ya es notorio, porque creo que los últimos censos que hay andan por el 73 al 80 y pico por ciento en contra de Maduro. Yo no sé si Sí, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, profesor. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que rescatar de esa memoria histórica política que queremos borrar. Hoy precisamente yo lo intenté resumir en un tuit para poder explicarle al país, a un sector del país, lo que estamos viviendo, ¿no? Porque lo que estamos viviendo es muy, muy grave como sociedad. El tuit lo coloqué y dice, oigo gente negando el pasado para poder justificar la fantasía de mañana. Ya pasado mañana dirán, nos hicieron lo mismo que ayer. La ventaja política de esta oposición, de lo que es el antichavismo en el país, no es algo nuevo. En el 2005, el país entendió, después del fraude espantoso que significó el referéndum revocatorio del 2004, en ese momento el país entendió que el sistema electoral estaba podrido, estaba totalmente en manos del régimen y que el régimen podía hacer cualquier cosa con él. Y el país se abstuvo de participar en esas elecciones parlamentarias del 2005. ¿Qué fue ese resultado? Si el chavismo, que es quien es gobierno y era el interesado y tenía el poder político para poder mover a la población para votar, iba a participar y lo que se iba a abstener es el país que se sintió burlado, es decir, la oposición, es decir, el antichavismo. Profesor, aquí se estuvo más del 80% del país. Esos siempre han sido los números. La realidad política, el músculo electoral, más allá del triunfo de Chávez en 1998, la realidad política del chavismo siempre fue la misma política electoral. ¿Cómo se ha venido cimentando esta mentira? Gracias al acompañamiento político que da la oposición. Cada vez que la oposición logra mover el músculo político, ese músculo electoral que es el país yendo como ciegos al matadero electoral, el gobierno puede jugar con los números que quiera. Cuando no hay gente, el gobierno no puede jugar y se enfrenta a esa realidad, a ese 80% de deserción electoral. Entonces, esos siguen siendo los mismos números, que hoy se hagan más públicos, más evidentes frente al desastre económico que estamos viviendo, frente al hambre en las calles, frente a las colas constantes, frente a que ese sentimiento antichavista está perdiendo miedo, por más que el gobierno siembre miedo, es otra cosa. Antes la gente podía nada más, sigue aún la gente creyendo que la expresión electoral es válida, y en ese momento, en el 2005, abandonar el escenario electoral en una fecha clave como igualito a la de mañana en una elección de Asamblea Nacional significó la verdad electoral del país. Pero lamentablemente la dirigencia política volvió a meter al país en eso, en el camino al matadero electoral. Nosotros llevamos un proceso que es importante, por eso es que siempre hay que ver todo esto desde el punto de vista histórico-político para poder saber los números de la realidad venezolana. En 1983, profesor, ganó las elecciones Jaime Lucinchi. Jaime Lucinchi ganó las elecciones con un padrón electoral de 6 millones y tanto de votantes. 6 millones y tanto de votantes. ¿Qué significó eso? Que él ganó con esos 6 millones y tanto de votantes con casi 3.600.000 votos. Chávez, en 1998, con un padrón electoral de 11 millones y tanto de votantes, gana con menos votos de lo que había obtenido Jaime Lucinchi 15 años antes. Ese es el músculo electoral del chavismo. Supuestamente le han vendido a la gente que ese padrón electoral crece desde 1998 a nuestros días en casi el doble, y le han vendido a la gente que esa población electoral que se expresaba en esos números, que modificaba, que movía al país en esos números, se mueve hoy en números de
7 millones de votos hacia el mismo candidato. Eso es mentira. Esa es la realidad electoral. La realidad electoral es que vivimos una mentira. Ahora, vamos a ponernos, esto es interesantísimo. Esto le da esta característica muy particular que tiene América Latina, con un electorado que tiene casi el 50% de personas que anhelan de alguna manera salir de la pobreza y se meten en terrenos peores todavía que la pobreza. Se meten en terrenos de que con un plato de comida, con una bolsita de comida o con drogas, como hicieron en Argentina, compraban los votos. La esclavitud ideológica es salvaje. Por eso estoy viendo, porque estoy viendo que Maduro últimamente regaló coches, regaló bolsa de comida, o le da comida barata en 5.000 y pico de lugares. La gente, decirlo de una manera, son tan tontas que creen eso o lo hacen, lo agarran y después votan porque no son estúpidas. ¿Cuál sería el... Ahí ahí tiene de todo, ¿no? Vamos a examinar primero es la parte populista demagógica. Aquí también la oposición pretende competir con esa realidad electoral. Entonces Maduro le regala lavadoras, hasta casas, carros, o bolsas de comida, y la oposición también pretende regalar bolsas de comida o televisores. No va a poder frente al músculo económico que significa un régimen que no tiene ningún tipo de escrúpulo en eso, ¿no? Entonces también la competencia electoral se redujo a una oferta populista demagógica. Ahora, ¿qué hace la gente con eso? La misma oposición estimuló algo estúpido que ellos llaman... ¿Qué pasó? Venga y vote por el otro. Claro. Y decían, pero no, lo único que le interesa al gobierno es que la gente vaya y vote, porque el dueño del voto es el gobierno. El aparato electrónico, toda la estructura, nosotros tenemos una estructura de voto absolutamente automatizada, en la cual usted no le queda registro de su voto. Usted viene y llega y se enfrenta a un equipo electrónico en el cual pasa a desbloquearse el aparato electrónico después de que usted pone su huella, la cual lo identifica a usted como elector. De allí pasa ese aparato electrónico donde usted, frente a un tarjetón electoral, decide por quién vota. Ahí sale después un ticket donde supuestamente está expresado lo que usted votó y en la máquina se va generando una acta electrónica. Ese ticket no le pertenece a usted, ese ticket queda en la urna electoral de resguardo y esa acta electrónica debe ser igual a lo que dice la caja de resguardo. Frente a eso se debería de abrir un porcentaje de esas cajas son las que se abren, no se abren todas en su totalidad, y esas actas como tales se imprimen allí, quedan en manos de los testigos y se envían electrónicamente a el CNE. Estas máquinas se dice que nada más se pueden conectar en el momento de la transmisión. Pero no, las máquinas son absolutamente bidireccionales. Las máquinas no solo se comunican por cable, también se comunican de manera inalámbrica. Adicionalmente, eso le permite al gobierno monitorear en qué sectores, en qué áreas, en qué mesas están perdiendo o ganando. Cómo debo yo como gobierno generar después allí algún tipo de malestar para que esas mesas no se cuenten mientras del otro lado voy haciendo la trampa. Lo que le interesa al gobierno es que exista público para el teatro, pero no porque no tengan bien montado el teatro, no porque no crean que la obra va a tener éxito. El éxito lo tienen asegurado siempre y cuando el público asista. Sí, lo más importante es que vayan a votar porque después de ahí se puede manipular. Pero quedan con una imagen democrática ante el mundo para que ellos sigan haciendo, robando y traficando con drogas. Esa es la verdad. Ahora, por eso te digo, ¿cuál de nosotros sería la otra solución? La otra solución lo veo muy clara, hacer un golpe de Estado, y porque esta gente, ninguno de los dictadores que yo he visto se sacó si no es a través de un golpe de Estado. Es una utopía a través de hacerlo democráticamente, excepto en Argentina, que pasó esto ahora, que es tan extraño que haya sucedido, porque ni la presidenta se cree que ya está fuera del poder. Ellos pensaban que iban a ganar. Sí. Entonces estamos esperando, quién sabe, la misma acción que pasa en Venezuela,
que estos piensen que van a ganar y se encuentre con una posible realidad que no pueda controlar. Porque yo me pongo a pensar entre tú y yo, vamos a hablar, hacernos que los demás no nos escuchen. ¿Cómo es posible? Fíjense, esto es lo que voy. ¿Cómo es posible que 2 personas, 3 personas manipulen millones de personas? Porque ¿quiénes son las cabezas visibles? En Argentina era la Kirchner, que era una delincuente. No había otro. Era la delincuente ella. Y los demás respetaban una acción democrática que demostró, o una mayoría que no existía. Ahora, en Venezuela, quien está controlando millones de personas es yo no puedo decir porque queda feo y me voy en contra, con un individuo que lo que está demostrando que puede ser un individuo deficiente mental, como es lo común en él, por el pajarito, porque hace todas esas estupideces. O es demasiado vivo y cree que el pueblo venezolano son estúpidos y van a querer lo del pajarito. Por eso es lo que yo veo. Él sabe o es tan vivo que la gran mayoría del pueblo venezolano cree en el pajarito. Porque da la impresión que así fuera, ¿no? O sea que todas las taradeces que hace que dice que no se lo cree nadie en ninguna parte del mundo, un individuo que piensa puede creer lo que este deficiente mental, que es lo que él representa, pero también me doy cuenta que entonces la gran mayoría del pueblo venezolano es deficiente mental, porque si no puede creer esas estupideces. Ahí está. Lo que pasa es que cuando usted tiene a un entorno político, el venezolano está acostumbrado y ojalá el venezolano de verdad haga valer esa costumbre, porque para mí es la única forma de que se pueda hacer la democracia. Yo no creo en esos conceptos de la democracia participativa. Yo creo en una democracia representativa real, pero representativa real, es decir, con una contraloría política, con unos aparatos políticos que den una estructura política real para poder hacer que un país funcione. El asunto es cuando usted tiene en lo que es esa representación, en la dirigencia, a todo un mismo entramado siguiendo ese juego. El país cree que el malo es Maduro y Diosdado, pero el asunto es que aquellos siguen tratando de presidente y no de enajenado mental al hombre del pajarito. Esa es parte de la gracia. Cuando usted viste de democracia a lo que no es democracia, el problema es quiénes son los que están vistiendo de democracia eso. Y es donde el país tiene que empezar a hacerse las preguntas. Porque hay gente que cree que estos 17 años de destrucción, de muerte de la institución, de fin de Venezuela, de la ruina física, política, moral, ideológica, ética que estamos viviendo en Venezuela, la logró el hombre de Sabaneta, o la logró el chofer de Metrobús, o la logró el teniente Cabello. No vale, es una organización criminal gigantesca, muy bien apadrinada, estructurada internacionalmente, y que cuenta con un aparato político que viste de oposición, y viste de oposición para hacer legítima la destrucción de la nación. Ahora, yo por eso es lo que voy. Estamos viendo de que se puede poner, como dicen algunas veces, que el presidente de los Estados Unidos no gobierna, sino son las grandes empresas que gobiernan, los grandes tentáculos que manipulan al presidente y lo dirigen. Yo voy a esta pregunta. Pero una cosa es que esto sea así y otra cosa es que la mayoría del pueblo, como dicen ellos, crean en el pajarito. Porque si la mayoría del pueblo venezolano cree en el pajarito, bueno, cerremos la puerta y vamos, no. Porque ahí, por más que le quiera meter democracia, es lo mismo que yo vaya a los musulmanes y quieran que sean democráticos. Es exactamente lo mismo, profesor. Entonces yo me doy tristeza, y yo esto por eso pido la conciencia del pueblo venezolano, que el problema, si no se levantan, si no se ponen los pantalones o no se ponen las polleras y empiezan a pensar, no le echemos la culpa después a Maduro, porque le está echando la culpa a Maduro cuando el gran pueblo, la gran mayoría del pueblo, no hace nada, y si lo hace por un paquete de comida. Y por un día, o por 3 días, o por 5 días, porque después no le va a dar más comida después de esos 3 días. Le va a dar un coche y después no tiene repuesto para repararlo.
Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que viene haciendo, eso es lo que viene haciendo. Aquí se hicieron acuerdos ridículos con Irán y ahora con China hay cualquier cantidad, tenemos cualquier cantidad de vehículos chinos rodando en la calle. Sí, por supuesto, no hay ni siquiera aire para los cauchos de esos vehículos. A lo Entonces que, tenemos un desastre. eso es lo que voy. Impresionante. Yo me di cuenta de esto, pero esto tenemos que, yo diría, conversar con el pueblo venezolano. Sí, por eso es que los canales alternativos nos están brindando esa oportunidad, porque mientras tanto lo que está oyendo el país es a la dirigencia política que después de una estafa electoral manda al país a bailar salsa en sus casas. Eso lo vivimos en este país, profesor. Eso lo vivimos bajo el liderazgo último expresado por uno de los candidatos que nos impuso el aparato político de oposición. Frente a un robo descarado, frente al robo descarado de las elecciones, porque aquí el gobierno roba las elecciones, pero para hacerlo es gracias a la complacencia de la oposición. Y aquí fue tan descarada en una de las últimas elecciones presidenciales que frente al fraude evidente, frente al robo descarado, frente a un escenario imposible que fue el triunfo de Maduro, el candidato de oposición mandó al país al día siguiente a bailar salsa en sus casas. Esa fue la respuesta de protesta que se dio en este país frente al proceso de burla al esfuerzo ciudadano de esos 200 millones de venezolanos que durante una campaña electoral se volcaron a las calles a hacer sentir el espíritu de que la oposición, de que el triunfo de la oposición era imbatible, era irrefrenable, y bueno, se encontró con que el triunfo, su triunfo, su esfuerzo, es burlado porque le dieron su esfuerzo y esa voluntad de triunfo. Pero por eso es de hoy. Acá es importante. O se hace tomar conciencia al pueblo. ¿Por qué? Mira, yo creo que ninguno de estos procesos, por más que algunos que se hacen los letristas, se hacen los periodistas, aunque no lo son, o modifican las noticias, es que realmente estamos ante un pueblo que tome conciencia, que no tiene miedo y puede expresar lo que él piensa. No importa que es Maduro o Juan de los... No importa. Yo voy a actuar según lo que creo conveniente para mis hijos, porque lamentablemente si la mayoría del pueblo venezolano cree en Maduro y cree en la estupidez y cree en las compras de último momento de un plato de comida, te digo la verdad, cerremos la puerta y vamos. No, yo no sé qué se está haciendo. Porque y eso es lo que le han hecho creer al país y no es la verdad, y es lo que le está creyendo el mundo y no es la verdad. Han hecho, profesor, que ese comentario que usted dice también se siente en la voz de muchos venezolanos. No es un país por supuesto, como en todos los países hay un sector que se abriga y que se abraza a eso y vende su alma por una bolsa de comida, por un bozal de arepa. Por supuesto, en todos los países existe, pero no es la mayoría de Venezuela, no es un sentimiento general en Venezuela, pero eso es lo que le han logrado decir al mundo, que han convertido al venezolano. Han hecho del venezolano un coleto, yo insisto mucho en eso, porque lo que han hecho con el venezolano es algo realmente criminal frente a la imagen ante el mundo. No solo es la destrucción de ese venezolano, de un grupo de venezolanos el cual se exhibe como en un circo, como si fuesen basura, como si fuesen algo podrido, algo que nada más depende de un plato de comida y entrega su alma por ese plato de comida. Y eso lo ponen como si eso fuese el 100% del venezolano. Eso no es así, profesor. Lamentablemente el hecho electoral va marcando como si esa fuese la realidad, y esa no es la realidad del país. Mira, te voy a explicar. Nosotros tenemos un aparato económico, profesor, que vive aún hoy vendiendo, sacando sus cuentas y diciendo al país que tiene un salario mínimo en tanto, X, uno de los más altos del mundo en dólares, porque sigue diciéndole al mundo que aquí hay un dólar a 6.30 bolívares, cuando estamos ya en la barrera de los 1.000 bolívares por dólar. Esa irrealidad económica. Sí, pero el pueblo norteamericano, perdóname, sí, pero el pueblo tiene que darse cuenta. Si no se da cuenta es porque algo le está fallando. Es que se da cuenta, profesor, pero lo más increíble de esa cuenta es cuando necesita ese mismo pueblo dónde ubicar su esfuerzo con el miedo de enfrentar la realidad, por supuesto, y te brindan la alternativa de la mentira. Mira, yo te voy a decir porque ustedes, en el fondo, Maduro no tiene la capacidad o es demasiado vivo, pero yo creo que no tiene la capacidad, está gobernado por los comunistas que vienen de Cuba. Es irremediable, no hay otra escapatoria. Ahora, y
convenientemente el presidente de las cámaras es un narcotraficante, porque ya agarramos a los familiares que están en la droga, familia de Maduro y familia de los otros, así que no tenemos mucho que pensar más. Ahí eso hay que dejarlo. Son mafias de la droga. Pero voy a esto. Tenemos al cubano. El cubano que vino aquí al principio como el venezolano que pudo escaparse de Venezuela o que se trasladó aquí o a otras partes del mundo, hace maravillas, como la gente que está en el Doral acá, que la levantó al Doral. Cuando vinieron los cubanos aquí, levantaron la Florida porque no había trabajo, no había nada y no existía nada acá. Ahora, yo te pregunta, los nuevos cubanos que van llegando de Cuba, que todo el mundo quiere que siga viniendo y entre de vuelta a Miami, son individuos que no les interesa la política, que tienen los propios familiares, me lo decían hoy, los propios familiares de ellos no tienen esa responsabilidad de una sociedad organizada. Ahora yo hago esta pregunta, ¿y con esa gente crees que podemos hacer o continuar con una sociedad organizada como una ciudad de los Estados Unidos? No. No. No se dan cuenta los políticos de aquí que no se puede traer una inmigración que no tenga un grado de educación, un grado de evolución, porque si no te arruina la sociedad de la gente que te eligió. Profesor, esa realidad que usted está diciendo de allá la vivimos nosotros. Nosotros durante el periodo del 58 y inicio de los 60, bajo la estructura del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, se hizo una inmigración selectiva. Se trajo del mundo mano de obra productiva y gente con capacidad para desarrollar una nación y convertir lo que era Venezuela a principios de los 60. Pero después el populismo de la pseudodemocracia, los años de esta apertura amorfa en manos de Caldera y Carlos Andrés Pérez en sus primeros gobiernos, trajo una inmigración desbordada de gente sin capacidad, ni mano de obra, ni educación, ni responsabilidad política. Y eso nos dejó lo que tenemos hoy. Tenemos un país con una clase preparada, trabajadora, estudiada, que sus hijos la abandonan hoy y se van allende de la frontera, y tenemos un país con una clase que no quiso prosperar, que no quiso educarse, que no quiso profesionalizarse, que no quiso generar futuro, ingreso, desarrollo, empresa, que sigue aquí y que simplemente no reacciona, no tiene entorno, ni dolor, ni sentimiento político, ni sentimiento de patria, ni sentimiento de valores, ni principios. Eso es una técnica que ha utilizado muy bien la estructura comunista para la destrucción de países. Pero sí, esa es la que tenemos teniendo en Miami. Con el problema de Miami se transformó en una ciudad del tercer mundo. En vez de ser una parte de la ciudad de los Estados Unidos, la gente acá no respeta ni la ley en el tráfico, te contestan de mala manera, no se adaptan a una sociedad organizada. Y entonces tú dices, pero los políticos nuestros son elegidos por esa gente. ¿Qué futuro tenemos nosotros si esa gente va a tener voto mañana? Va a saber elegir a personas que tengan responsabilidad y miren por la sociedad, o van a ser los buenísimos que apoyan a gente que se va del mundo y no sabe quiénes son? Exacto. Eso es lo que ha venido sucediendo. Si nosotros soltamos... Sí, es la clase de buenísimos, ¿me entiendes? Que son las amas de casa. Sí, tráiganlo. Sí, ¿por qué no te los llevas a tu casa y tú los tienes en tu casa y le pagas tú en tu casa? No me la hagas pagar a mí, que no tengo nada que ver con eso. Pero los buenísimos es lo que está madurando, y esto es lo triste, porque si tú hablas como hablo yo, vas a decir que estoy en contra de la inmigración. No, estoy en contra de no destruir mi propia casa. Es que eso es una realidad que nosotros vivimos ya hace muchos años y nos destruyeron el país. Ahora tenemos que poner en orden con esa misma gente tenemos que enseñarle la realidad, y hoy mucha de la labor que tiene mucho del venezolano que sí se llevó para allá crecimiento, desarrollo, producto y ideas, está en ubicar, en no dejar que suceda ya lo que nos sucedió aquí, en dar y entender que el desarrollo de un país es un esfuerzo ciudadano, donde cada uno de nosotros tenemos que asumir responsabilidades, y una de las principales responsabilidades es hacer despertar a la población del letargo político. Ahora, por eso yo me pongo a pensar y yo digo una vez, es necesario, fíjate qué tristeza, ¿no? Que me pongo. La democracia significaría hacer, y lo que estamos, quién sabe, cometiendo nosotros en los Estados Unidos en este momento, en que tenemos que ser buenísimos cuando no sabes ser
buenísimo con tu padre y tu madre, como los políticos acá tienen bajos salarios, ya hacen como 10 años que no se le aumentan los salarios a la gente, y no va a creer que va a haber una revuelta. Sí va a haber una revuelta en Estados Unidos, va a haber gente amargada, enferma, torturada porque no puede pagar ni la renta. Y yo me hago esta pregunta, ¿no se dan cuenta o son vivos que quieren aprovecharse de una destrucción para sacar ventajas económicas dadas por cualquiera? De todo, porque por supuesto hay una estructura que está muy clara en que esclavizando una población que no tiene peso político va a poder obtener grandísimos frutos, y hay una estructura política, hay una estructura social que no tiene interés, que cree que no tiene que haber ningún tipo de interés político de su parte. Aquí, durante el inicio del gobierno del chavismo, uno se encontraba con mucho imbécil que le decía a uno, no, es que si yo no trabajo no como. No, chico, no me hables de país, yo estoy ocupado en mis asuntos. Bueno, y el asunto es que el gobierno te quitó tu asunto y mañana te quitará a tus hijos. ¿Por qué? Porque eres un vulgar irresponsable que no entiende lo principal que tiene que entender, que es que el gobierno siempre se va a meter contigo, que si tú no te comportas como ciudadano, si lo que te comportas es como habitante de ese territorio, el territorio te va a patear. Buscan un papá, eso es lo que pasa, lamentablemente los latinos Perdón, como profe, sí, tengo un mensaje que llegó por Twitter sí. de Daki Garay desde Canadá. Dice, el fraude del 6D está ya acordado con la complicidad de la MUD. Ahora hay que esperar por la actitud y posición que adopten los integrantes del bloque opositor, MUD, ya que dependiendo de ello, si ante el fraude solo pantallean y luego salen con el cuento que se avanzó y se logró obtener algunos curules más en la asamblea, y que poco a poco consolidaremos el gran triunfo en el 2019, pero que debemos optar por la paz y la reconciliación nacional y bla, bla, bla. Considero que debe ser impostergable e inevitable que se conformase un nuevo grupo, una especie de coalición sociopolítica con rostros nuevos, y llamar a una rueda de prensa donde la verdadera sociedad venezolana, que está realmente en contra de este régimen narcocomunista, y que en el fondo es la verdadera mayoría de oposición, han decidido relevar de sus puestos a los integrantes de esta MUD, es decir, dejarles ver a estos cómplices del régimen que no deseamos ser más representados por ellos. Gracias, Daki, por compartir con nosotros desde Canadá tu opinión. Fíjate lo que te voy a decir. Todo esto es válido. Todo esto es válido. Es válido que la gran mayoría del pueblo venezolano deje de tener miedo y se ponga los pantalones y las polleras. Porque acá no está dejando que él tenga su trabajo o pierda su trabajo. Lo que está haciendo es hacer que los hijos que ellos tengan y que los tienen chiquititos no tengan futuro. Eso. Vivan como miserables, que estén yendo a ir a buscar un plato de comida y que un papá que ellos quieren, no existe un papá. Acá hay que tener responsabilidad cada individuo de controlar a ese supuesto bandido, porque cualquiera que suba como papá lo va a usar a todos, a la gran mayoría lo va a usar para enriquecerse. Pero la culpa no la tiene él, la tienen la mayoría que no sabe defenderse. Ahí está. Y es porque es lo que le estoy diciendo, esa responsabilidad que tiene el otro pater family decente, no que viene a acostumbrar a un país a ser dependiente, sino el pater family que enseña a sus ciudadanos a ser formales ciudadanos, a eso, a comportarse como tales. Nosotros hemos tenido un proceso político, porque más allá de la dirigencia política, nuestra dirigencia cultural y comunicacional ha venido reforzando esa dependencia del Estado. Aquí lo único que se aplauden son políticas que van contrarias hacia el desarrollo real y político de la nación. Aquí se aplauden a políticos que levantan todavía las banderas de Allende. Eso es lo que los medios dejan ver, a políticos de oposición levantando las banderas de Allende. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, profesor? Nosotros tenemos una gran trampa política en nuestras manos, y esa trampa viene generando ese mismo buenismo que usted se encuentra allá. Aquí se viene generando un proceso de mala orientación política de la ciudadanía. Nosotros no tenemos alternativa política, nosotros tenemos una cantidad de colores todos
dentro de la estructura de izquierda, dentro de la estructura socialista, que siguen llevando al país a ese barranco socialista. Ahí es cuando nosotros tenemos que cambiar como sociedad, enfrentarnos a esa oposición y mostrarle al país una alternativa de país. El asunto es, profesor, un punto que quiero comentarlo con respecto a lo que leía Jenny hace unos segundos. La legitimidad en el proceso electoral no solo la obtiene el gobierno, la legitimidad en este proceso electoral también la va a tener esa oposición aún perdiendo, porque sigue validándose como vocera de la realidad política antichavista del país. Claro, si se queda con el control. Exactamente. Eso no es una posición que usted puede mañana levantarle su espacio político con una rueda de prensa, aparte de que aquí no existen medios de comunicación con que decir absolutamente nada. No es una posición que también gana electoralmente y es lo que la gente no termina de entender. El gobierno lo vas a vestir de democracia y a la oposición la vas a seguir vistiendo de alternativa política y así vas secando de nuevo el camino de la libertad y vas allanando el camino del matadero electoral, el próximo matadero electoral y el próximo matadero electoral. Bueno, fíjate en el país totalmente enviciado en ese mismo círculo vicioso. Pues. Ya voy a hablarte claro y vamos a hablar claro para que se le levante y aprendan un poco o se aprenda un poco a pensar, que eso es lo importante. Porque si no, no se va a salir de ningún país, no solo de ese, ningún país se va a salir. El problema está, que tenemos que aquí, que los candidatos son elegidos por esa mayoría. Esa mayoría que elige candidato de papá, quien le habla mejor, quien tiene mejor presencia, quien va a hacer respetar las leyes. Es el individuo vivo, es el vivo que te está mintiendo, porque ningún político, ni en Miami, como me lo dicen privadamente a mí, me dijeron, todo político, toda la gente que le va a babosear atrás a un político, está pidiendo empleo o beneficios económicos para su compañía. Sí. Bueno, no vamos a engañarnos, y el político a todo el mundo le dice que sí. Uh-huh. Fíjate, te voy a leer una noticia, y esto es importante para que se caigan de la mata, y es un diario del Miami Herald, es el único diario que tenemos acá, porque el de las Américas no corta ni pincha. Pero mira, dice así, Ernesto Pérez era uno que había puesto un montón de escuelas que dice Day Medical College. Tenía un montón que sacaba fondos del gobierno y este individuo creó todas estas escuelas. Uno parecía que era del condado, ¿no? Porque dice Day Medical College. Y resulta que no estaba ni aprobado muchas cosas, aunque escuché hoy que tenía alguna licencia. Pero fíjate que aquí donde viene la fachada de los políticos. Muchachos, esto. Salió chiquitito en el diario, en el costadito, salió pequeñito ahí metido en el costado. Ernesto Pérez está metido preso ahora, le están poniendo las esposas, porque se declaró culpable de entregar más de $159,000 en contribuciones ilegales de campañas políticas. Fíjate tú esto. Ese tipo le dio al alcalde, a la campaña del alcalde, le dio la campaña de Marco Rubio, el que se cree que puede ser presidente y no va a trabajar. Fíjate que Marco Rubio, que fue elegido por los de acá, desde hace años nunca se presentó, casi solamente la cuarta parte en el Senado, nunca fue. Uh-huh. Ahora, ¿tú te crees que un individuo que tú eliges y nunca vas es porque le estás dando beneficio a los que tienen ya el control del país? Usted acaba de describir a todos los diputados que fueron electos en el 2010 por parte de la oposición. Aquí tenemos uno de ellos, que fue gobernador del estado Miranda, que durante todo el periodo, todo el periodo, se presentó a la Asamblea Nacional en una sola oportunidad. Ahora, yo tengo esta pregunta. Los que votaron a nuestro senador Marco Rubio, ¿no son capaces de decirle que si él no va a trabajar, tiene que devolver el dinero o no le pagan? Y este senador que fue elegido se ganó el dinero y no lo devolvió, porque si no va a trabajar no tiene por qué cobrarlo. Y eso es lo que nos representa a los latinos, ¿te das cuenta? Y todavía ser candidato a presidente de los Estados Unidos. Por eso te digo yo, nosotros somos los tarados. No es que el que suba es un tarado, es un vivo, sabe lo que hace.
saben lo que hacen y usan la voluntad de la sociedad. La sociedad es la que tiene que madurar y buscar eso. Si no crecemos como individuos, si no colocamos los escalones para que los otros individuos dejen de ser una masa inerte y empiecen a convertirse en individuos y ciudadanos, si no hacemos que la sociedad completa vaya hacia arriba, la sociedad se hunde como un plomo pesado en un fango. Entonces, en un fango liviano. Nosotros tenemos que despertar como sociedad, y los que podemos despertar a una sociedad, estamos en la obligación de impulsar ese despertar en el resto de la ciudadanía. Esas voces, esos espacios, una dirigencia con una voluntad empresarial, una dirigencia con una voluntad de la palabra libertad encajada en su corazón, un principio y valores lógicos, dejar la mentira, dejar ese buenismo estúpido y entender que lo que nosotros tenemos que hacer como sociedad es ir hacia adelante, es ir hacia el mañana. Son respuestas sencillas y lógicas. Lo que pasa es que le han hecho creer a la gente que es más complicado de lo que es. Claro, lo están manipulando. Lamentable. Son manadas electorales por buscar papá. Y la misma mente que está en Latinoamérica está llegando a Miami con las mismas características. Y están destrozando Miami como sociedad, como respeto de sociedad y todo lo demás. Vamos a decir una cosa, Noel, yo tengo el tiempo para ti, te lo prometí y te lo estoy dando. Tú haz lo que quieras. Si nos quieres llamar después o quieres que te llamemos después, con mucho gusto habla con Jenny y ya haz lo que se te antoje con estas horas. Es tu país, te amamos, te queremos y queremos que hagamos todo lo posible por hacer algo y estamos presentes, ¿ok? Gracias, profesor, gracias por la oportunidad de poder hablarle al país y hablarle al mundo sobre la realidad venezolana. Mañana Venezuela se enfrenta a lo que yo califico una nueva fecha de espejismo. El asunto es que quizás podamos generar la reacción suficiente pasado mañana con que acabar con el espejismo y enfrentar. Ahora, te hago esta pregunta, no, pensalo. Si quieres que te llame a las 5:00, te llamo. Haz lo que tú quieras, esto es tuyo, ¿ok? Yo le escribo a Jenny si encontramos la posibilidad. Si tú lo crees conveniente, lo haces, ¿ok? Gracias, profesor. Un abrazo grande. Gracias. Y mañana ganamos. Vamos a ponerlo positivo. Arriba nomás. Noel, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Saludos a todos.